Cuando el 17 y 18 de julio de 1936 se produjo la sublevación de las guarniciones militares en un intento de golpe de Estado para terminar con la Segunda República, pocos extremeños podían imaginar que se iniciaba un conflicto armado de casi 3 años de duración, al que seguiría una dictadura de casi 40. Casi nadie presagiaba lo que iba a ocurrir. La confusión inicial fue enorme, pues no había frentes de guerra definidos. Era difícil incluso averiguar quién simpatizaba con los sublevados y quiénes permanecían fieles a la República. Todo era muy confuso. En el caso de Extremadura, el 19 de julio se sublevaron los militares de Cáceres, ocupando los puntos fundamentales de la ciudad. Inmediatamente dieron orden a todas las guarniciones militares de la provincia y aquellas en las que contaban con fuerzas policiales, fundamentalmente de la Guardia Civil, para que con el apoyo de Falange destituyeran a las corporaciones municipales republicanas y nombraran comisiones gestoras afines a los rebeldes. Así sucedió en Miajadas. A esta localidad llegó a finales de julio de 1936 el capitán de la Guardia Civil Manuel Gómez Cantos, quien tras el fracaso de su sublevación en Villanueva de la Serena se retiró hacia Miajadas y puso en marcha el proceso represivo para afianzar la zona bajo su control. Para las tropas sublevadas fue necesario en todo momento eliminar y neutralizar cualquier tipo de oposición que impidiera su avance, por lo que las prisiones y las cunetas empezaron a llenarse de presos. Alcaldes, concejales, maestros, sindicalistas serán sus principales víctimas, y cuando estos no están o han huido, sus propios familiares ocuparán su sitio. El problema de la tierra, de los jornaleros extremeños condenados a mendigar en las plazas de los pueblos un jornal, y la apuesta republicana por la reforma agraria como solución, estará en el origen de la tragedia. La zona de Miajadas en los años 30 tenía una densidad de población bastante superior a la media nacional. Los años de la Segunda República fueron muy agitados debido a la conflictividad social derivada de problemas como la posesión de la tierra en unas pocas manos y una gran cantidad de jornaleros que dependían de los escasos jornales que se ofrecían. La realidad agraria marcó la vida de la provincia cacereña a lo largo de toda la Segunda República. El problema del paro obrero sería objeto de numerosos debates, solicitándose desde los primeros momentos fondos para su auxilio y la puesta en marcha de diversas obras públicas, reparaciones de calles, abastecimiento de agua, alcantarillado, construcción de escuelas, así como la reivindicación de una reforma agraria que diera tierra a los jornaleros. Tanto en Miajadas como en Escurial se asistió a una revitalización en el interés por la vida pública que se tradujo en un incremento en la militancia y en la participación en sociedades y partidos. A esto hay que sumar otras cuestiones planteadas en los periodos de gobierno de las izquierdas durante los años de la República, como la separación Iglesia-Estado, a lo que habría que unir la fuerte polarización ideológica con una muy amplia y activa representación de las diversas tendencias políticas en la población de Miajadas, en la que junto con los partidos y sindicatos afines a las ideas republicanas y socialistas, se irá conformando un núcleo falangista, pequeño pero muy activo, que generó diversos incidentes como los acaecidos en 1933, cuando los participantes en una huelga convocada por los obreros fueron tiroteados por elementos extremistas y patronales desde la iglesia de esta localidad, originando varios muertos y heridos. Durante el mandato del Frente Popular
a partir de febrero de 1936, muchos de estos conflictos se agravaron. Este fue el caso de la reforma agraria, que en Miajadas se había puesto en marcha en la primera parte de la legislatura republicana, luego paralizada en los años de gobierno derechista, hasta que el 3 de marzo de 1936 se volvió a proceder al reparto de terrenos cultivables entre los yunteros sin tierra. Pero la tardanza en poner en marcha este nuevo reparto en 1936 supuso la exasperación de los ánimos de estos trabajadores, surgiendo nuevos disturbios como la usurpación de linderos de algunas fincas ya intensificadas. Las actividades contraídas al régimen republicano y al gobierno salido de las urnas en febrero se fueron sucediendo en la provincia durante toda la primavera. En abril se recibieron en el gobierno civil de Cáceres distintas instrucciones para detener a las personas más destacadas de Falange y de la derecha radical. Durante estos meses se produjeron diversos enfrentamientos entre grupos políticos contrarios. Entre los detenidos se encontraba la mayoría de la dirección de la Falange miajadeña, personas que en su mayoría fueron liberadas días antes de la insurrección militar, cuya sublevación dirigieron y con posterioridad ocuparon cargos de responsabilidad política. Unos años que se pueden sintetizar en los siguientes trazos. Un discurrir inicial marcado por la frágil democracia republicana que se vio alterada con la insurrección militar del verano de 1936, la guerra y el establecimiento de una retaguardia controlada por los sublevados que impusieron el nuevo orden mediante las armas y la represión. Las acciones represivas practicadas por ambos bandos castigaron a sus municipios, aunque muy especialmente por su abundancia y extensión en el tiempo, las protagonizadas por el bando franquista, en una dinámica que acabó con la vida de numerosas personas, muchas de las cuales fueron enterradas en fosas. En Miajadas y Escurial, los primeros paseos masivos comenzaron a realizarse poco después de la batalla de Villamesías, a principios del mes de agosto de 1936. Miajadas se convirtió en el verdadero centro represivo del sur de la provincia de Cáceres, no solo por la propia presencia del capitán de la Guardia Civil Gómez Cantos, sino porque muchas personas de otros municipios cercanos fueron traídas a este pueblo para ser asesinadas. Se produjo el trasvase de detenidos, pues muchos de Santa Amalia, Almoharín, Escurial, Zorita o pueblos limítrofes fueron conducidos a Miajadas, mientras que bastantes vecinos miajadeños fueron trasladados y murieron en esos municipios citados con el fin de evitar que los familiares pudieran conocer en qué lugar habían sido enterrados sus seres queridos. Los paseos fueron organizados y realizados por las fuerzas de la Guardia Civil con el apoyo de los falangistas locales, quienes se encargaban de decidir y seleccionar a las personas que debían ser pasadas por las armas. Los fusilados fueron en su inmensa mayoría aquellas personas que tenían significación política o sindical. En caso de haber huido, la represión se cebaba en sus familiares, aunque también hubo casos de simples vecinos sin ninguna afiliación o actitud política reseñable que fueron asesinados para apropiarse de sus bienes, por odio o envidias. En los primeros momentos no había ningún tipo de procedimiento judicial ni garantía para la persona detenida. La decisión sobre su vida dependía de los dirigentes políticos y las fuerzas militares, siguiendo el plan establecido de aniquilar cualquier tipo de oposición. Habitualmente, las fuerzas represoras se presentaban en la propia casa de las víctimas, eran sacados esposados y poco después llevados a la cárcel o al ayuntamiento, lugares en donde se les sometía a un escueto pero duro interrogatorio con la intención de obtener información. Después, tras sufrir estas y otras vejaciones, eran atados en parejas por las manos, a veces incluso por los pies, y subidos a los camiones que tenía la Guardia Civil, algunos de los cuales habían sido decomisados a los propios encartados o en otros casos prestados por algunos vecinos. A la medianoche, ya en los camiones, se les llevaba al lugar decidido para eliminarlos, se les echaba abajo y puestos en fila, una partida de guardias y personas armadas disparaban contra ellos. La mayoría de los paseados murieron, pero hubo un número minúsculo que tuvo la suerte de salvarse. En Escurial, para que las tareas represivas fueran más ejemplarizantes,
Algunos de los cadáveres fueron dejados varios días por las calles sin enterrarlos. Es por ello que estos se descomponían sin que nadie se atreviese a darle sepultura. Además, en aquellos días quedaba muy poco personal en la localidad a causa de las operaciones militares, por lo que las familias enteras huían a fincas alejadas de la población, dejando los corrales abiertos para que los animales no murieran de hambre, por lo que varios cuerpos fueron comidos por los cerdos. Luego se cogía a personas de ideología izquierdista y eran obligadas a enterrar los cuerpos de las personas fusiladas. A estas muertes hubo que añadir otras facetas de carácter represivo sobre las familias mediante la imposición de multas, la negación de alimento en los comedores sociales, prisión o incautación de bienes, además de las dificultades para reincorporarse a la sociedad para aquellos que permanecieron en las prisiones o que fueron depurados por haber trabajado para las administraciones republicanas. Demandas de exhumación e información sobre defunciones por parte de los familiares afectados constituyen una muestra fehaciente de las repercusiones que la guerra civil tiene en la actualidad. Esta realidad se está afrontando con eficacia en tierras extremeñas, donde sus instituciones públicas más significativas han sido sensibles a esa demanda y le están dando cumplida respuesta. Y es que la huella de ese pasado trágico y el deliberado olvido al que se ha visto sometido durante décadas no puede prolongarse por más tiempo en una España democrática que tiene derecho a conocer la verdad, a dar dignidad a tanto desaparecido en aquella contienda y la posterior dictadura. Una cultura y una sociedad como la nuestra, con fuertes creencias en la pervivencia del espíritu tras la muerte, una cultura que almacena sus muertos en lugares revestidos de respeto y dignidad, denominados cementerios, en donde continuamente se hacen ofrendas florales y oraciones en memoria de los difuntos, vivirá indudablemente de manera traumática los múltiples casos de desapariciones. Por lo general, asesinatos de los que se ignora el lugar de inhumación y que en el peor de los casos ni siquiera fueron asentados en los registros civiles. Se les arrebató la vida y se les negó la muerte. Esta realidad es la verdadera razón de esta parte de la memoria histórica que centra su labor en la búsqueda de fosas y en la recuperación de las historias personales. Esta circunstancia muestra aún las heridas abiertas y solo pueden cerrarse con la recuperación y reinhumación de restos, y no al contrario, es decir, que esta labor no abre heridas, porque las heridas continúan abiertas. Es obvio que se perpetraron asesinatos tanto en la zona franquista como en la republicana, pero tal vez no sean equiparables, pues hay elementos diferenciadores que se pueden analizar con objetividad. No todas las víctimas recibieron el mismo tratamiento, y es en este extremo donde fundamenta su razón la búsqueda de fosas. Por eso, cuando en ocasiones se pregunta ¿estaréis buscando a todos?, la respuesta no puede ser otra que estamos buscando a todos los que no estén buscados. Acabada la guerra, el bando vencedor rindió homenajes a sus caídos, esculpió sus nombres en las fachadas de las iglesias, levantó cruces en su memoria, trasladó sus restos de las fosas a los cementerios, dignificó sus tumbas y anotó correctamente esas defunciones en los registros civiles. Todo esto es muy fácil de comprobar. En muchos cementerios podemos leer en las lápidas de los que fueron víctimas de la represión republicana las tan repetidas frases de vilmente asesinados por las hordas marxistas. ¿Y los otros? De los otros se comenzaron a abrir sus fosas a partir de 1979, cuando se sentaron por fin en los ayuntamientos las primeras corporaciones democráticas tras la larga noche de la dictadura. La memoria de aquellos hombres y mujeres había permanecido en la frente y los corazones de sus seres queridos que en aquellos momentos comenzaron a demandar de los nuevos ayuntamientos democráticos el apoyo para exhumar y colocar en un nicho con un breve recuerdo lo que esta triste historia nuestra había ocultado. Recobraron con ello algunos su derecho a ser recordados y llorados públicamente, como había sucedido con los otros, porque todos habían muerto vilmente asesinados, pero solo unos habían permanecido
vilmente silenciados. Los participantes en el campo de trabajo para la recuperación de la memoria histórica en el verano de 2009 colaboraron en la investigación sobre la guerra civil en la comarca de Miajadas y Escurial, en donde se procedió a la búsqueda y exhumación de personas localizadas en 3 fosas. Las cifras de los estudios realizados son elocuentes. Los datos aportados señalan un mínimo de 293 personas que perdieron la vida en estos pueblos y otros cercanos a consecuencia de la represión franquista y 21 a consecuencia de la represión republicana. La mayoría de los fusilamientos en la comarca se produjeron en los primeros meses de la ocupación de la zona, agosto y septiembre de 1936, y aunque luego disminuyó, sí hubo algunas muertes más durante los años posteriores. Según datos del estudio arqueológico, en la excavación se recuperaron los restos de un total de 17 personas. De ellas, una en la fosa de El Olivar en Escurial, que contenía los restos de Sinesio Arias Mayorga. En las otras 2 fosas, en Los Arenales, se recuperaron 16 personas, entre ellas 3 mujeres. La integración de las distintas variables nos permite caracterizar diferentes aspectos relacionados con la zona de acumulación de los cadáveres, las características del depósito y sobre el tratamiento que recibieron las personas una vez asesinadas. El desarrollo de la intervención permitió documentar 3 fosas de la guerra civil. La fosa individual del Olivar de Escurial fue localizada en las proximidades del área señalada por los testimonios orales. Esta fosa contenía los restos de Sinesio Arias Mayorga. La inexistente preparación del depósito donde fue enterrado el cuerpo muestra la minimización de esfuerzos por parte de los represores. Este hecho concuerda con los testimonios orales, que defendían que el cuerpo se encontraba enterrado a muy poca profundidad. En el caso de Sinesio, nos encontramos ante un proceso represivo individual en el que el asesinato tuvo lugar públicamente. En Los Arenales se documentaron 2 fosas muy próximas entre sí, con abundantes similitudes en cuanto a la localización, morfología de los depósitos, número de individuos, elementos documentados y tratamiento de los cadáveres. La proximidad de estas 2 fosas nos muestra la recurrencia en los lugares de ejecución y enterramiento de los cuerpos en las inmediaciones de Escurial. En función de la localización de estas fosas, observamos un aprovechamiento de aquellos factores que favorecen el método de ejecución y la ocultación de los cadáveres. Las fosas comunes aprovechan la orografía del terreno con un nivel situado por debajo del terreno circundante. La minimización de esfuerzos aparece reflejada también en la forma de preparación de las 2 fosas comunes. Ambas se disponen de forma paralela al cauce actual del arroyo y fueron excavadas con poca profundidad. La recurrencia en el uso de la zona de Los Arenales y el actual canal de Orellana para la realización de fosas comunes durante distintos momentos de la guerra civil responde a un tipo de represión organizada y premeditada. Esta represión es llevada a cabo por la Guardia Civil o el Ejército Regular con el apoyo de fuerzas paramilitares como Falange, con un comportamiento planeado que se basaba en la política de los sublevados de no dejar enemigos en la retaguardia y limpiar los pueblos de izquierdistas. Este tipo de ejecuciones son premeditadas, al igual que el espacio donde se realizan las fosas. Las fosas de Los Arenales tienen un marcado, aunque terrorífico, carácter funcional. Responden, por lo tanto, a un claro proceso represivo organizado, ya que cuenta con una selección previa de los individuos detenidos, la planificación del transporte, la realización de los depósitos. La ejecución del Olivar, en cambio, se realizó por parte de los representantes del nuevo orden de manera improvisada, desorganizada y aleatoria. Una vez asesinado, eligen a posteriori dónde dejar el cadáver,
enterrándolo a escasos metros del cementerio, sin fosa y de manera muy superficial, con el objetivo de que sea visible y sirva de escarmiento. A partir de la intervención arqueológica, se documentan dos procesos represivos distintos de la población de Escurial y otros pueblos cercanos. Las fosas de los Arenales dieron a conocer un proceso represivo colectivo sobre varios grupos de población. Actualmente se desconoce el paradero de casi la totalidad de los desaparecidos en la zona, quedando así todavía impunes los delitos de asesinato contrastados en las fosas excavadas. Gracias a los voluntarios del campo de trabajo y a su compromiso, a la labor del Instituto de la Juventud, de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte de la Junta de Extremadura, junto a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura y al Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, hemos podido aproximarnos a los hechos acontecidos en los primeros meses de guerra en la zona de Miajadas y Escurial. De este modo, continuamos luchando por recuperar del olvido parte de la historia de la España contemporánea. Nací en el 1922 en Escurial, Cáceres. Ya les conté que mi padre se llamaba Julio Jiménez Vázquez y mi madre Anastasia Arias y Arias. Éramos 3 hermanos, uno de 4 años, otro de 12 y una servidora de 14. Yo fui a la escuela hasta que tuve los 14 años, luego ya no volvimos. En mi casa se vivía mejor. Yo las demás casas no lo sé, pero en mi casa sí. Cuando estábamos allá en Manchita, en la provincia de Badajoz, vivíamos muy bien. Mi padre tenía un sueldo diario, mensual o como se quiera decir. Mi padre leía mucho el periódico, El Heraldo de Madrid. Yo tenía una abuela que sí era religiosa, yo no tanto. La vida en el pueblo, hasta la edad de 14 años, estuvo muy bien. Mi padre llevaba 2 años nada más afiliado a las izquierdas, cuando se vino aquí, cuando nos vinimos de la localidad de Manchita. Mi padre estaba trabajando en el ayuntamiento. A mí no se me olvidará esto de mi padre nunca en la vida, nunca. Les suplico que tampoco se les olvide a ustedes.